Casa Koshino, 1984. Tadao Ando, Ashiya, Japón. Se contará con distintos aspectos para analizar la obra. La cosmovisión de la época apela a la fenomenología como una parte clave de su búsqueda arquitectónica. Fue un movimiento filosófico fundado en los primeros años del siglo XX por Edmund Husserl. En 1901 presenta su investigación, que parte del análisis de los fenómenos observables, para dar una explicación del ser y de la conciencia, a través del método filosófico que procede a partir del análisis intuitivo de los objetos, tal como son dados a la conciencia cognoscente, así tal como se nos presenta, a partir del cual busca inferir los rasgos esenciales de la experiencia y lo experimentado. Todo lo que vivimos está referido a objetos, y la intuición es la experiencia cognoscitiva en la cual el objeto conocido se hace presente. Es distinto a pensarlo conceptualmente con la mente, que es lo que plantea el racionalismo. En pienso y luego existo. Pienso el objeto, por lo tanto el objeto existe. Los conocimientos se hacen desde la experiencia, no desde la creencia. Se estudia al hombre, no al objeto. Captar lo esencial es la búsqueda del minimalismo, la tranquilidad por la ausencia del exceso. En la década de los 80 aún reinaba como emperador de Japón Hirohito, quien ostentó dicho título desde 1926 hasta el año de su muerte en 1989. Tras el fallecimiento, pasó a ser denominado emperador Showa, y pasando el testigo a su hijo, el emperador Akihito. Japón enfrentó un desafío económico a mediados de los años 70, la crisis petrolera de 1973, donde experimentó su primera declinación de la producción industrial después de la guerra, junto con una severa inflación de precios. Durante la década del 80, la economía japonesa cambió su énfasis de las actividades primarias y secundarias, especialmente la agricultura, manufactura y minería, a la transformación, con las telecomunicaciones y las computadoras. A finales de los años 80 mejoraron su productividad y los avances en microcircuitos y semiconductores condujeron a nuevas industrias de crecimiento en electrónica de consumo y computadoras. En crecimiento revivió industrias como el acero y la construcción, que habían estado relativamente latentes a mediados de los años 80 y trajo salarios y empleos sin precedente. Las industrias como automóviles y electrónica también habían experimentado un crecimiento en esta década. Se identifica la existencia de cuatro clases sociales. La clase capitalista, compuesta por los empresarios que controlan la producción y los accionistas. La nueva clase media incluye a aquellos que se posicionan entre el empresario y los obreros en la empresa, y administran, gestionan la producción y se encargan de desarrollo técnico. La antigua clase media agrupa a los profesionales independientes, como agricultores y trabajadores autónomos, que gestionan su propio negocio como la clase capitalista, pero a la vez desempeñan el trabajo como la clase obrera. Y por último, la clase obrera, formada por los trabajadores que son contratados por los empresarios. La casa Koshino se encuentra ubicada en Japón, entre dos grandes núcleos urbanos, Osaka y Kobe, en una pequeña ciudad llamada Ashiya. En Ashiya, los veranos son cortos, cálidos y mayormente nublados. Los inviernos son muy fríos, ventosos y mayormente despejados. La temperatura generalmente varía de 2 a 33 grados centígrados. La topografía tiene variaciones muy grandes de altitud, con un cambio de 422 hasta 1743 metros sobre el nivel del mar. Ashiya se encuentra aproximadamente a 522 metros sobre el nivel del mar. La variedad de árboles predominantes es la conífera y el pino negro japonés. Una especie común es el cedro japonés, que puede llegar a medir 46 metros de altura. La casa Koshino se encuentra emplazada en la ladera de una montaña densamente arbolada.
Está empotrada en el terreno con una notable inclinación, cuya configuración irregular contrasta con la nitidez de la forma geométrica de la edificación. El efecto que se logra mediante una fuerte pendiente es que el visitante ingrese por la parte más alta y antes de entrar puede ver a sus pies el tejado de la casa, destacando la presencia de la vegetación. Pertenece a la corriente arquitectónica del minimalismo. Sus antecedentes fueron el minimal art, ya que los artistas realizaban estructuras primarias con objetos específicos y lo identificaban como un nuevo arte, con formas abstractas y puras. Adolf Loos escribe Ornamento y delito que iba en contra del ornamento en la arquitectura, en la búsqueda de una pureza en la forma absolutamente desornamentada. La belleza radicaba en la forma y no en el ornamento. Mies van der Rohe, con su frase menos es más, busca conseguir el máximo con el mínimo de gestos arquitectónicos, y Dios está en los detalles con el refinamiento constructivo. Louis Kahn, con su escrito El orden es, y su frase diseñar es dar forma, dice que el orden existe más allá de que lo podamos percibir o no. El minimalismo establece relaciones para comprender el resultado arquitectónico. Busca la armonía espiritual a través de un orden geométrico. Busca la esencia de la forma a través de la síntesis geométrica, es decir, de las formas puras. Busca estimular los sentidos a través de la percepción del espacio. Busca la esencia del espacio a través de la ausencia de los elementos, es decir, el mínimo o la reducción de los elementos. Busca la fuerza del espacio a través de la presencia de la envolvente. Busca la presencia del envolvente a través de la definición de los límites de esa envolvente. Busca la definición de los límites a través de la continuidad de material, es decir, de un material que tenga la menor cantidad de elementos. A su vez, su teoría se basa en el pensamiento zen, en la búsqueda de uno mismo, en la liberación de la mente, con los fundamentos de la recuperación de la sencillez y de la simplicidad, en la posibilidad de hallarlo todo al perderlo todo, en la inexistencia de un principio y un fin, que tan solo existe el vacío. Y por otro lado, la fenomenología, que impulsa la generación de sensaciones por medio de la configuración del espacio y los materiales. Usa los materiales constructivos según la cualidad sensorial. Crea un espacio con carácter, a través de las sensaciones con la luz, la sombra, textura y el color. Las características que se encuentran en la arquitectura minimalista son las formas abstractas, son las formas puras, el orden, la sencillez, repetición, el vacío como esencia del espacio, el máximo impacto emocional con el mínimo de los recursos, la luz difusa, el uso de materiales translúcidos como una fachada filtro y el uso de materiales opacos como un volumen compacto, la precisión de los detalles y la nueva relación forma y función. Tadao Ando nació el 13 de septiembre de 1941 en Osaka, Japón. En su juventud fue boxeador amateur, colgando luego los guantes para dedicarse a la arquitectura. Contrario a la mayoría de los arquitectos de hoy en día, Ando adquirió conocimientos de arquitectura de forma autodidacta y proveniente de la lectura y de viajes por África, Europa y Estados Unidos, así como de un minucioso estudio de la arquitectura tradicional japonesa en Kioto y Nara. En 1970 funda su empresa, con la que comenzó su producción, primero de casas y pequeñas construcciones y luego con edificaciones más importantes. El pensamiento de Tadao Ando está basado en la construcción con formas geométricas simples, las cuales con el uso de la luz y los materiales pueden crear espacios trascendentes. Guarda una estrecha relación con la arquitectura tradicional, la cultura y la historia japonesa, lo cual se ve reflejado en todas sus construcciones. También ha tenido influencia de grandes arquitectos como Le Corbusier y Louis Kahn. Recibió numerosos premios y distinciones. El máximo galardón internacional, en 1995, el Premio Pritzker. Tuvo grandes obras, entre las cuales podemos destacar la Casa Azuma, la Casa Koshino, la Casa 4x4, la Iglesia sobre el Agua y la Iglesia de la Luz.
En 1979, la famosa diseñadora de modas Hiroko Koshino le encargó al arquitecto japonés Tadao Ando el proyecto de una vivienda unifamiliar en una gran parcela situada a una ladera boscosa del Parque Nacional Seto del Mar, en la ciudad de Ashilla. Así, en 1981 surgió la Casa Koshino. 4 años después de haber terminado la vivienda, recibió un nuevo encargo de proyectar un estudio junto a la vivienda. Sus requerimientos eran privacidad, meditación y contemplación. La casa Koshino se encuentra notablemente inclinada, donde destaca la presencia de la vegetación. El reto fue respetar la vegetación existente y a su vez permitir la mayor iluminación natural posible, por lo que la búsqueda por integrarse con la frondosa naturaleza fue clave para determinar el emplazamiento de los bloques y el motivo por el cual se encuentran girados casi 45 grados con respecto a cualquier alineación del trazado urbano. Primeramente, se designó el área de intervención alrededor de árboles. Seguido a esto, se enterró un volumen de concreto en el área, el cual se separó y se diferenció por largo y por alto. Se diseñó un espacio central que articula estos bloques a su mismo tiempo para vincularlos con el exterior. Los volúmenes se perforan para crear ambientes lumínicos. Y por último, 4 años después, se crea un estudio curvo que completa con la composición volumétrica. Su estructura formal está basada en formas geométricas. En los volúmenes encontramos formas repetitivas que ordenan todo el proyecto tanto en planta como en sección. La arquitectura se mantiene en constante relación con el entorno y con su naturaleza, ya que el arquitecto integra la arquitectura a la topografía del lugar, enterrando la estructura y a medida que el terreno lo permita, la arquitectura va surgiendo. A pesar de contar con 3 volúmenes separados y articulados interiormente por un corredor, también hay que atribuir al volumen central un carácter de unificador, ya que guarda jerarquía y su programa es de carácter social, y por tanto es el espacio más frecuentado. Como se puede observar, la casa Koshino sigue con las características del minimalismo, con la pureza geométrica en las formas abstractas, la introversión, el orden, la sencillez, la repetición, el vacío como esencia del espacio, el paso de la ventana a la perforación del muro y la luz difusa. Como nombramos anteriormente, la casa Koshino está girada con el propósito de obtener una mayor iluminación y ventilación natural. En su interior, su planteamiento funcional es muy sencillo. Uno de los volúmenes contiene el espacio público y el otro los privados. El volumen más corto y ancho de los dos tiene 2 plantas y contiene los espacios públicos de la vivienda, como la sala de estar, comedor y cocina. El bloque más largo y estrecho es el que acoge los dormitorios, orientados hacia el valle, que se divide entre los que resuelven el modo occidental y los que se resuelven el modo oriental desplegando sus tatamis. A su vez, estos 2 distintos volúmenes quedan ensartados en su interior con un corredor subterráneo, que desde el exterior no se puede percibir, por lo cual se ve como si fueran 2 piezas totalmente independientes. 4 años después de haber terminado la construcción, Tadao Ando recibió el encargo de proyectar un estudio junto a la vivienda. El nuevo volumen se situó totalmente sepultado en la parte más elevada de la parcela y separado del edificio principal. Su objetivo era de proyectar una nueva pieza para llegar a una nueva composición, a través de la introducción de la curva en el trazado preexistente totalmente rectilíneo. A partir de este proyecto, esa dualidad entre la curva y la recta se convirtió en un sello personal de Ando, presente en la mayoría de sus proyectos posteriores. Con esto se evidencia las características del minimalismo, la nueva relación forma y función. En la casa Koshino, la extrema pulcritud con la que están tratados los materiales hace que nos olvidemos de su presencia. Vidrio, acero y hormigón desaparecen gracias a la técnica del claro-oscuro. La luz se convierte en el principal material, precisamente por el empleo de la pureza en las formas y la rotundidad volumétrica de los diferentes espacios. La obra no reside en los materiales o en la distribución. La clave está en la luz. La luz le da vida a esta vivienda,
transformando cada uno de los diferentes espacios y otorgando emociones y belleza a los mismos, destinados a la serenidad y a la espiritualidad. La estructura de soporte consiste en muros estructurales de hormigón armado, modulado en rectángulos sin decoración. Los ejes marcan un ritmo parcialmente regular, lo cual permitiría usar una estructura independiente. Sin embargo, tiene un sistema de muros portantes, que envuelven y sostienen a los bloques de la casa. El hormigón admite la luz de una mejor manera, ya que resalta su textura y color. Los medios tecnológicos usados en Japón hacen que este material sea accesible y de fácil manejo. Tadao Ando utiliza el hormigón en función de la profundidad, utilizándolo por su sencillez y neutralidad. Emplea el hormigón liso con las marcas de encofrado visibles para crear planos murales tectónicos, que sirven como superficies para captar la luz. Sus encofrados de madera son barnizados para dar al concreto una apariencia suave como la seda, y los agujeros, uniformemente espaciados en el hormigón, son el resultado de los pernos que sujetan el encofrado. El concreto de Ando es a la vez estructura y superficie. Debido a la industrialización y a los medios tecnológicos, se pudieron realizar grandes ventanales por toda la casa, para dar paso a la luz y ofrecer una visión al jardín. Con este análisis se pueden afirmar las características del minimalismo como el uso de materiales opacos, como un volumen compacto, y la precisión en los detalles, la desmaterialización. Tú no debes simplemente colocar algo en un lugar. Debes absorber lo que ves a tu alrededor, lo que existe en la Tierra, y luego usar el conocimiento como un pensamiento contemporáneo para interpretar lo que ves. Tadao Ando. Muchas gracias por su atención.